Qué alegría comenzar con expectativas. Comenzamos este ciclo con Damián Cabrera del Paraguay, uno de los países más invisibles del continente, uno de los países más grandes del continente, uno de los países con una historia brutal del continente. Así que estamos felices de darle la bienvenida a Damián. Damián, antes de sumergirnos en tu literatura, quería un poco pensar en el contexto donde creces, donde estudias, donde vives. Y tú naces 5 años antes de la caída del régimen de Stroessner, la dictadura más larga del continente americano, 35 años. Tu pueblo, Mingaguazú, donde creciste, hasta el año 90 se llama Colonia Presidente Stroessner, la segunda ciudad más grande del Paraguay, que ahora se llama Ciudad del Este, se llamó hasta días después de la caída de Stroessner, Puerto Presidente Stroessner. Entonces quería saber un poco, siendo tu niño en el ámbito familiar, ¿qué tan consciente estabas de esa sombra enorme de la dictadura paraguaya? ¿Y qué tan consciente estuviste del cambio de nombre en tu niñez? Bueno, primeramente muchas gracias por esperarme. Yo creo que cuando nos mudamos a Alto Paraná con mi familia, yo nací en Asunción, pero no tengo registro, memoria de haber vivido ni en Asunción ni en el departamento central donde había vivido mi familia. Cuando nos mudamos a Alto Paraná, casi inmediatamente después fue el golpe. O sea, mis primeros recuerdos son de ese periodo, ¿no? de infancia. Y sí recuerdo muy bien la idea del cambio del nombre de la ciudad, porque fue como una elección popular, la elección del nombre Ciudad del Este. Entonces creo que hubo una terna entre otros nombres y ganó el nombre de Ciudad del Este, que yo suelo decir que me gusta mucho, porque a diferencia de los nombres que fueron predominantes durante la dictadura, que eran nombres que elogiaban o hacían loas a militares o a políticos, era un nombre vacío que es una mera referencia geográfica, Ciudad del Este. Entonces para mí hay belleza en ese nombre. Y por otro lado, el presidente que asume el poder después del golpe, que es Andrés Rodríguez, tenía el apellido de mi mamá, que su primer apellido es Rodríguez. Entonces sonaba como la idea de esos nombres flotando ahí alrededor. También el 89 es el primer año al que yo voy a la escuela a hacer el primer grado, porque no había preescolar en mi barrio, en la zona, y duré un día en la escuela, porque que fue un mes después del golpe, el primer día de clases. ¿Se cerró? No se cierra, pero la profesora me pega el primer día de clases, porque creo que yo estaba muy contento. Yo era muy precoz en ese sentido, quería iniciarme en la vida escolar muy temprano, y ninguna escuela me aceptaba, ¿no? Y finalmente logré entrar a esta escuela, no teniendo la edad suficiente para ir al primer grado, pero me dejaron entrar. Y yo estaba muy contento porque los pupitres tenían unos cajones, y yo estaba contento con todo, con el mobiliario escolar, con el pizarrón, con los cuadernos, con todo. Y decidí guardar mis cuadernos después de unas tareas súper aburridas que no tenían nada que ver con lo que yo imaginaba que era la escuela, obviamente, ¿verdad? A la hora del recreo guardé mis cuadernos en el cajón del pupitre. Y por esa tontería de guardar el cuaderno en el cajón y no en la mochila para salir a jugar al receso, la profesora me pegó. Y obviamente yo lloré y fue un escándalo, tuvieron que llamar a mi mamá, y al final la excusa fue que yo era demasiado joven para ir a la escuela. No que en realidad había una
un comportamiento violento, agresivo. Entonces se me quedó grabada en la memoria la idea de esas fechas que coincidieron, digamos, el trauma que pudo representar la apertura democrática, en realidad, que no fue reapertura, la apertura democrática coincidió con ese trauma escolar también y del aprendizaje de la lectura de alguna manera, ¿verdad? Además, un año después, porque bueno, yo decidí que ya no quería ir a la escuela, después de años de insistencia, ese primer día fue suficiente como para abandonar cualquier deseo. Pero el año siguiente le proponen a una tía que me vaya a vivir con ella para poder ir a una escuela preescolar que tenía el preescolar. Entonces también fue un movimiento abrupto en 1990 tener que abandonar a mi familia para poder ir a estudiar a una escuela. En Ciudad del Este, además, no estamos hablando de una ciudad del interior, pero eran años duros igual, ¿verdad? Y la educación, obviamente, para la dictadura no había sido una prioridad. Así que pasé un año en el 90 con una tía, lejos de mi mamá, viéndola los fines de semana. Y al año siguiente ya nos mudamos a Mingaguazú, que había sido la colonia Puerto Presidente Stroessner, ¿verdad? Y ahí, que son los años de esa transición larga, donde siguió gobernando el Partido Colorado, el mismo partido de Stroessner, son años donde comienzan a intentar cambiar cosas, ¿no? En términos de lo público, de la educación, de las televisiones, y tú estás viviendo en la Triple Frontera. Sí. Me pregunto qué tan, pensando desde el Paraguay, ¿no? Brasil y Argentina se vuelven unos imperios. ¿Qué tanta influencia tenía el portugués, el español de Argentina, en términos no solo de la vida diaria, sino de la cultura de masas, ¿no? La música. Yo recuerdo que la radio en Paraguay estaba completamente copada por estaciones argentinas y brasileñas y música, ¿no? Mucho más que el inglés. Sí. Era una diferencia muy marcada con el resto de América Latina. Y cuando te das cuenta que o comienzas a hablar ya portugués, o cuando te das cuenta que ese idioma queda del otro lado de la frontera. Creo que fue a los 4 años, porque los canales de aire paraguayos no llegaban a Ciudad del Este, pero los canales de aire brasileños sí llegaban. Por otro lado, los canales de aire paraguayos, que de repente uno tenía que mover las antenas y encontrar alguna señal, no tenían programación infantil, y los canales brasileños sí tenían programación, y los argentinos también tenían programación infantil. Entonces yo crecí viendo todos los dibujos animados de los años 80 en portugués a través de la televisión. Y obviamente eso es la mejor herramienta colonial que puede existir, ¿verdad? En términos lingüísticos también. Y me di cuenta a los 4 años de que había unos descalces lingüísticos en mi entorno y en mi familia en particular. Porque mis padres eran guaraní hablantes, ellos conversaban entre ellos en guaraní, pero se produjo una ruptura generacional y con sus hijos, mi hermano y yo, ellos hablaban en castellano, pero yo consumía televisión en portugués y me di cuenta de que pensaba en portugués, además. Pensaba en portugués, hablaba un castellano paraguayo y no podía acceder a esa lengua que era la lengua de mis padres, que era el guaraní, a la que accedí mucho después, porque ellos, creo que nunca pudimos sostener una conversación en guaraní con mis padres, yo al menos, ¿verdad? Hay como una división muy fuerte. ¿Y el guaraní cómo llegó a ti? Y bueno, era constante, estaba presente en mi familia porque tanto mi familia paterna como materna era guaraní hablante. Y obviamente yo aprendí a entender el guaraní y a hablarlo en la calle, ¿verdad? Porque en el barrio se hablaba guaraní. Y si uno no hablaba guaraní, no tenía la visa
para salir a jugar, ¿verdad? Entonces había que aprender a hablar guaraní. Obviamente mi acento en guaraní era terrible y se burlaban de mí porque mi acento castellano paraguayo era demasiado fuerte y mis conjugaciones eran inexactas. Pero creo que de cualquier manera tuve una buena profesora de guaraní en el colegio y me alfabeticé en guaraní después. Y fue interesante porque tuve una correcta alfabetización en guaraní, puedo leer perfectamente, puedo conjugar perfectamente las oraciones, los tiempos verbales. Mi léxico posiblemente sea mucho más pobre, pero tuve, digamos, una experiencia con el guaraní en la escuela también, en la formación secundaria, sobre todo, en la educación secundaria. ¿Y eso cambió algo desde la caída de Stroessner para la enseñanza en los colegios, el guaraní? Sí, porque comenzó a instalarse una política de enseñanza justamente de la lengua, pero que siempre fue una aproximación que yo creo que es incorrecta, ¿no? Porque lo que la gente yo creo que necesitaba era empoderarse en la lengua guaraní. Y finalmente lo que pasó a enseñarse en las escuelas es una gramática de la lengua guaraní. Y gramática de la lengua guaraní con neologismos para referirse a categorías léxicas, por ejemplo. Y uno perdía 3 años de la educación aprendiendo cómo se dice sustantivo, cómo se dice verbo, cómo se dice complemento circunstancial de tiempo, cómo se dice lexema, morfema, pero no se concentraba en poder construir un discurso y sostener un discurso en guaraní, ya sea hablado o escrito, ¿no? En mi caso fue excepcional porque la profesora insistía en que pudiésemos leer en guaraní y escribir en guaraní, más que aprender todas las categorías léxicas con esos vocablos que además cambiaban de nombre de acuerdo a cada autor, ¿verdad? Cada autor salía con su libro de la gramática de la lengua guaraní, que esta sí es la verdadera, ¿verdad? Y que se inventaba un montón de neologismos para categorías léxicas, para funciones, que me parece que es una pérdida del foco más que del esfuerzo. En todo caso, eso podría ser importante para un estadio más avanzado del estudio de una lengua, pero no para un estadio que necesita del fortalecimiento en el uso de la lengua. Y en esa época, tal vez que estás como entrando a la calle, hay otro lenguaje que se abre, que es el de la música. Y me estabas contando que tenías un grupo de rock, pero también un grupo de música folclórica. Sí. Quería que nos contaras un poco, porque la música luego sigue siendo importante como en tu creación literaria, en tu creación dentro del ámbito cultural en Paraguay. Esos dos opuestos que parecen tanto, ¿cómo se unían en esa identidad que estabas creando en ese momento? Creo que no estoy muy seguro de cómo llegué a la música, pero siempre fue muy, muy importante para mí. Vos mencionaste las radios y las canciones, ¿verdad? Así como la televisión brasileña estaba súper presente, estuvo presente a lo largo de toda mi vida. En mi niñez veía los dibujos animados, en mi adolescencia veía los programas para adolescentes en portugués. De grande ya veía los programas de entrevistas de los geniales entrevistadores brasileños y escuchaba muchísima música brasileña, sobre todo de una generación de músicos del rock brasileño que fue muy importante, Cazuza, Cássia Eller, Renato Russo y Legión Urbana, y era como curioso juntarse también con los amigos en las peñas y cantar las canciones que escuchábamos en la radio, ¿verdad? Entonces creo que fue llegando así, de esa manera, ¿verdad? Siempre tuve como deseos de hacer música, pero nunca tuve disciplina para ser músico.
¿no? Y la banda de rock que se llamaba Itasunu, que duró unos pocos años, creo que era más bien una experiencia lúdica, así de juntarse con los amigos a tocar música por placer, ¿no? Y creo que lo mismo con el conjunto este vocal de música folclórica, que hacíamos unos arreglos vocales quizás inspirados por estos conjuntos vocales argentinos, estos grupos. Pero era música paraguaya. Era música paraguaya sobre todo, pero también siempre nos juntábamos en las peñas y tocábamos zambas argentinas, chacareras también. O sea que estuvo presente siempre la música entre mis amigos, digamos, ¿verdad? Y tienes este momento musical ligado al Brasil en la adolescencia. ¿Qué está pasando con lo que estabas leyendo en ese momento? Sí, como no circulaban libros, en Paraguay no circulan muchos libros, tampoco circulan libros fuera de Paraguay, y en el Alto Paraná era peor la situación. O sea, en Mingaguazú, mi ciudad, hasta ahora no hay una librería. En Ciudad del Este ahora hay un par de librerías, pero había una revistería, ¿no?, que vendía cómics paraguayos y argentinos, manga, cómics, sí, de Iberoamérica en general, historietas y esas cosas, y les llegaban saldos de Argentina. Entonces les venían unas cajas grandotas con los saldos de las librerías argentinas, y yo creo que los libreros de esta revistería no sabían lo que venía en esas cajas tampoco, aunque eran muy buenos lectores ellos, y exhibían todo, y era como el único foco de donde consumir algo de literatura buena, digamos, que no fuera internet, además que ya estaba disponible en aquella época, ¿verdad? Y creo que Cortázar fue muy importante en algún momento. Bolaño también. Pero es como lo obvio, ¿verdad? Ahora, pero justo te iba a preguntar porque también Pablo Palacio, por ejemplo. Hay una cosa muy extraña, hay una editorial, la única de tiraje enorme en Ecuador, que se llama Antares, y esa llegaba a Paraguay, y hacían ediciones baratas de la Odisea, de clásicos de Edgar Allan Poe, y mandaban literatura ecuatoriana. Y Pablo Palacio, que era un vanguardista, además, que tuvo muy poca circulación fuera de Ecuador, se encontraba en Paraguay, y llegó a Ciudad del Este. Sí. Y además, yo compraba, empecé a estudiar letras después, y empecé a leer literatura más clásica, digamos. ¿Y eso en la biblioteca de la universidad? Yo compraba los libros, más bien, porque en la biblioteca casi no había libros tampoco. O empezaba a leer en internet. Internet fue como mi gran biblioteca, sigue siendo. Yo soy un gran consumidor, digamos, de textos a través de internet. Pero sí tenía esta necesidad, esta vocación, este deseo, porque yo estudiaba letras, pero no las dinámicas de lectura no eran las mejores, digamos, en la universidad. Entonces yo sentí que en algún momento tuve que hacer un esfuerzo autodidacta por formarme en esas lecturas también, de clásicos europeos, estadounidenses, pero también latinoamericanos en general, ¿verdad? ¿Y de literatura paraguaya qué se leía en ese entonces? Bueno, de literatura paraguaya, Roa Bastos es como la voz más audible y visible, y en tiempos de colegio fue como una lectura muy importante para mí. Creo que fue de hecho una de las primeras novelas que yo agarré así. Fue Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, cuando tenía 11, 12 años, que obviamente no pude comprender nada de ese libro, pero era como un objeto de deseo para mí, y esa imposibilidad de penetrar en el libro me producía una angustia terrible, pero un deseo impresionante también.
¿Y esa era eran ediciones argentinas? Eran ediciones, una edición paraguaya del lector. Y leía esas cosas que, qué sé yo, entre el Supremo de Rodabastos hasta, qué sé yo, Cumbres Borrascosas, lo que estuviera a mi alcance de alguna manera, ¿verdad? Pero además tenía curiosidad recuerdo sí, algunos libros de poesía fueron importantes para mí también, pero sobre todo los de clásicos latinoamericanos como Altazor, ¿no?, de Vicente Huidobro, y no sé por qué tengo esta obsesión con Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. En realidad sé por qué. Resulta que cuando yo leí ese libro, empecé a tener conciencia de lo que era Ciudad del Este como fenómeno urbanístico, pero como espacio sociocultural también y lingüístico. Y en alguna entrevista que le hicieron a Lorca y le preguntaron cuál era la motivación para escribir acerca de Nueva York, y él dice que llega a Nueva York en los años 20, en una ciudad que estaba al borde de una crisis económica muy grande. Era una ciudad conformada por colectividades de inmigrantes de procedencia distinta, en una ciudad que crecía desordenadamente, pero que no tenía mitología común. Y yo dije, esa es la descripción de Ciudad del Este, ¿verdad? Hoy pienso que puede ser la descripción de casi cualquier ciudad latinoamericana, ¿verdad? Que está conformada como por colectividades de inmigrantes, porque Ciudad del Este, no sé si sabrán, tiene presencia de inmigrantes del mundo árabe, de China, de Taiwán, de Corea, o sea, gente de Irán. Entonces es una ciudad donde circulan muchos productos, además, porque es una ciudad que es como un punto ciego para las vigilancias del mercado. Entonces circulan productos falsificados, pero también productos de contrabando. Se hacen como unas importaciones extrañas, que son importaciones de Estados Unidos, de productos chinos, que luego son revendidos al Brasil. Obviamente todo para eludir los impuestos. Y circulan todos esos productos, además de procedencia sumamente diversa. Uno puede encontrar de todo en Ciudad del Este, y circulan además muchas lenguas, ¿verdad? Pero no hay justamente, como mencionaba Lorca en esta entrevista, no hay una mitología común, o quizás esté construyéndose esa mitología común, ¿verdad? Y creo que en muchos de mis primeros textos yo los imaginé como una tentativa de llenar el vacío de esa mitología a través de esas ficciones, ¿verdad? Tratar de encontrar como ficciones que pudieran funcionar como una mitología común para toda esa gente de Ciudad del Este tan diversa y tan que no se mezclaba, ¿verdad? Ya cuando entras a la universidad, como nos estabas contando, Damián, entras a letras. Sí. Pero en ese mismo momento en que estás estudiando, también te metes a varios proyectos culturales donde eres director, donde eres editor, y sobre todo una revista que me resulta interesante, que en una época que ya estaba internet, que ya estaba lo digital, querías una revista física que se llama El Tereré, sí, y que tiene, para una revista latinoamericana, dura mucho tiempo. Quería que nos contaras un poco cuál era el proyecto atrás de eso. Además, luego sacas un tereré radial con una amiga. Sí. Entra a una radio AM, también a una radio universitaria, y tú mismo creas un circuito cultural dentro de ese ámbito que nos estás contando, que era un poco desértico en términos de producción literaria. Sí, la revista El Tereré nace en el año 2006, cuando, estando en la universidad, un grupo de compañeros empezamos a sentirnos incómodos con algunas cuestiones. Creo que uno de los disparadores fue
el discurso de apertura, la clase magistral de apertura, que se dio en el año 2006. Invitaron a un monseñor católico que era súper conservador, que rozaba lo fascista, de hecho, ¿verdad? Recientemente fallecido, Monseñor Livieres. Y a mí me ofendió muchísimo que invitaran a este señor a dar la clase magistral de apertura del año lectivo en la universidad. Además, con un discurso sumamente discriminativo, conservador, clasista además, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos con un grupo de compañeros organizamos una panfleteada y escribimos algo así como contra los dinosaurios, ¿no? Llamábamos a dinosaurios a todos esos conservadores que pensábamos que eran todos viejos, pero en realidad hay dinosaurios, hay huevos de dinosaurio también. Y hicimos una volanteada ahí durante la clase magistral, y luego empezamos a distribuir volantes fotocopiados con temas varios, digamos, que nos preocupaban, ¿verdad? Recuerdo un par así, donde combinábamos justamente alguna imagen artística de algún artista con un breve ensayito, un articulito así reflexivo sobre alguna cuestión. Yo recuerdo uno sobre el imperialismo, por ejemplo, ¿verdad? Porque además me empecé a vincular con sectores de izquierda del Partido Comunista ahí en Alto Paraná, que eran muy activos culturalmente, ¿no? Tenían una biblioteca comunitaria y organizaban ciclos de lectura y esas cosas. Y luego con una amiga que es Olga Bertinat, que me ayudaba con las fotocopias y escribiendo los textos y editando los textos, y que tenía una biblioteca muy linda también en su casa. Ella creo que nos alentamos mutuamente a editar una revista, y hacemos como un primer ejercicio, y conseguimos unos fondos de una manera muy extraña, que yo creo que hoy no sé cómo fue esa gestión, pero fueron 2 o 3 meses de organización y ya teníamos la revista impresa. Imprimíamos 1000 ejemplares que hacíamos circular nosotros mismos, hacíamos la distribución en el campus de la universidad, y sacamos creo que 15 números, sí. ¿Y salía semestralmente? Salía mensualmente, pero tuvimos un hiato de algún tiempo, y luego retomamos el proyecto de la revista. La idea era que en principio fuera un espacio de expresión cultural. De hecho se llamaba así, Revista El Tereré, Espacio de Expresión Cultural. Y El Tereré fue un nombre casi como aleatorio, ¿no? Porque no sabíamos cómo llamar a la revista. Y ya un amigo dijo, bueno, ¿por qué no le llamamos El Tereré? Y el eslogan va a ser de mano en mano, de boca en boca, ¿no? Como el tereré que gira, digamos, que es como un mate frío y que justamente gira de mano en mano y va de boca en boca. Y la idea era, el eslogan me pareció perfecto. Y además, bueno, el Alto Paraná tiene una historia relacionada con los yerbales también, ¿verdad? Entonces parecía lógico que una revista universitaria literaria que estaba relacionada con Barret también, ¿no? Está relacionada con Rafael Barret y con otros autores que piensan, digamos, el territorio paranaense como territorio yerbatero, ¿verdad? De cultivo de la yerba y de históricas explotaciones también. Y nada, luego vemos la manera de buscar como otros públicos. Comienzan a invitarnos a las radios para hablar acerca de la revista, porque era una revista de filo crítico con respecto al sistema académico, ¿no? Y al modelo académico de nuestra universidad, pero además era una revista de literatura, entonces tenía ese componente interesante. Y como les decía, al principio se pensó como un espacio de expresión en el que cualquiera pudiera publicar lo que fuera, cualquiera que no tuviese espacio en otro sitio, ¿no? Luego, pasado el tiempo, comienzan a invitarnos para hablar acerca de la revista, nos hacen entrevistas, y luego ya nos invitan de manera tan periódica que acabamos teniendo un espacio en un programa de radio, recuerdo,
que se llamaba El Tereré Radial ya, y luego nos ofrecen la oportunidad de tener nuestro propio programa en la emisora de la universidad, y así se fue manteniendo durante un tiempo. Y ya en la etapa final, en los últimos números de la revista, lo que decidimos fue, bueno, ahora tenemos que hacer un esfuerzo real por profesionalizar un poco más este trabajo. Conseguimos unos mejores fondos para pagar a todas las personas que participaron en el proceso de edición de la revista, desde la diagramación hasta la edición de los textos, la corrección, la escritura de los textos, la ilustración de los textos. Y aparte de remunerar, digamos, ese trabajo de modo a evitar una precarización también del trabajo cultural, buscamos que fueran ediciones más pensadas también. Y lo que nos propusimos fue, en los últimos números, pensar cada número como un espacio de reflexión acerca de la realidad de la Triple Frontera, y en particular del Paraguay con relación a la Triple Frontera. Entonces, casi todos los artículos reflexionan sobre el fenómeno Ciudad del Este, sobre las cuestiones lingüísticas que atañen a ese espacio fronterizo, pero también sobre literaturas que de alguna manera pueden ser una suerte de genealogía de la literatura no alto paranaense, pero sobre el Alto Paraná, y ahí entonces entran los textos de Barrett, los textos de Roa Bastos, textos de otros autores que piensan ese espacio que había sido históricamente selvático y que era denominado de hecho el infierno verde o el laberinto verde, ¿no? El laberinto selvático, y que luego tiene con la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú y el avance del monocultivo de la soja, tiene una transición dramática en el paisaje que pasa, digamos, a ser de un infierno verde a un desierto verde, ¿no? Que es el de los cultivos de soja, donde desaparece toda la flora original, ¿no? Y se desertifica en aras del agronegocio, digamos, la región, ¿no? Y es curioso porque son como dos fuerzas que están entre las cuales crece todo lo demás, ¿no? Que es la fuerza de esta ciudad apabullante, multicultural, que es casi como un cultivo de hongos, así como un racimo total, inmenso, y por otro lado la uniformidad del agronegocio, ¿verdad? El desierto del agronegocio, ¿verdad? Entonces son como dos extremos de una misma realidad y de un mismo complejo sociocultural. Y ahí supongo que comenzaste ya a pensar tu libro, ¿no? Que es un libro que tiene mucho que ver con Ciudad del Este, con esa selva que desaparece, con un modo de vida que desaparece o que se esfuma, y donde aparecen personajes de esa ciudad, ¿no? Y quería leer un trocito para que nos contaras un poco cómo armaste el libro, cómo lo pensaste, cómo funciona ese libro. Y el primer cuento se llama Fiebre del Este. Y dice al final del texto: hay un no sé qué que entre dientes sugiere conspiración contra usurpadores, como se escuchan los quejidos de la palabra. Alguien estrangula el reptil, alguien que espera junto a sus patrones rectilíneos, enciende aros malolientes, alguien promueve un ballet de garrotes erectos. ¿A quién cabe criticar esta muerte? Mi abuelo en sueños me dijo que el buey acéfalo no morirá. Me dijo que sus 100 cabezas son invulnerables. Dijo que repartiendo por favores, por supuestos, gracias y de nadas, se preserva su existencia, se promueve generación, y el derecho a sus favores nos es cobrado. Mi abuelo, antes de ahogarse en su sangre, me dijo que nosotros somos sus piojos. Ella nos conduce, y nosotros extendemos el espanto sobre lo que antes se llamaba monte. Y ese me parece un poco que abra el libro y abre a ese espacio donde el monte está desapareciendo, donde los personajes son muy distintos a los personajes que antes habitaban ese espacio. Sí. Además, ahora que reescucho el texto, la serpiente negra, esa a la que se hace alusión, el boijú en guaraní, la serpiente negra es como la ruta que se abre también. Porque una de las
obras importantes, digamos, de la dictadura estronista, fue la construcción de una ruta que uniera Asunción con Ciudad del Este. En realidad no estaba uniendo Asunción con Ciudad del Este, estaba uniendo Paraguay con Brasil, ¿no? Y es una prótesis rutera que sirve para el ingreso de la colonización brasileña, ¿no? Y a través de ese proceso de colonización es que se produce un proceso de desertificación también y de destrucción de una escenografía natural, paisajística particular, ¿no? Que es una destrucción dramática. Se destruyen, por ejemplo, los Saltos del Guairá, que fueron las cataratas más grandes del mundo, ¿no? Para la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú, que tiene una catarata, pero que es una catarata artificial, ¿no? de ingeniería. Es como el sepultamiento de esa belleza exuberante natural por la modernidad, ¿verdad? Muy sintomático también, ¿verdad? Y bueno, esa ruta viene a ser como la palada inicial para todo el proceso de desertificación. Cuando yo era niño todavía, al costado de la ruta, se veían unos árboles gigantes, enormes, ¿verdad? Como nunca he visto en mi vida árboles tan altos. Y todo el paisaje era súper tupido y todavía uno tenía la suerte hasta la adolescencia. Yo veía muchísimos animales silvestres cerca de la casa o dentro de la casa inclusive en ocasiones. Y es muy, muy loco cómo luego toda esa desertificación corrió como paralela, como estructurada por esa ruta, ¿verdad? O sea, evidentemente fue una ruta que fue abierta para organizar la extensión del espanto, digamos, la extensión de la desertificación. Y fue como... Es invocada por Roa Bastos también, de hecho, en una novela, El Fiscal, también en Hijo de Hombre, toda esa ruta y todo ese desierto, ese proceso de desertificación ecológica, pero también de tortura humana que se vive en ese espacio de frontera. Por la fuerza de la deforestación, pero por la fuerza de las formas de producción que comenzaban a instalarse, pero también por la fuerza del colonialismo, un colonialismo que es muy raro, ¿verdad? Que es un colonialismo brasileño, ¿no? Que es el primer colonialismo en Paraguay vendría a ser el hispano, obviamente. El segundo viene a ser el paraguayo, porque el paraguayo termina de colonizar el Paraguay, los paraguayos terminan de colonizar el Paraguay, y luego sobreviene un tercer oleaje colonizador, que es la colonización brasileña, ¿verdad? Que persiste hasta hoy, ¿verdad? Y que se va extendiendo por todo el Paraguay. Y ese libro que está retratando esto que nos estás contando, pero desde la literatura, ¿cómo circula, Damián? ¿Cuál? ¿Tenías alguna? Horas de contar, sí, el primero. Uh-huh. El primero circuló inicialmente en formato libro, no en formato físico. Fue una edición que yo mismo edité, fue una autoedición, desde el diseño de portada hasta la diagramación, y con el auxilio de una profesora, ¿no? Que ya falleció, María Estigarribia, que me apoyó en todo el proceso de escritura de esos textos. Y se agotó casi inmediatamente ese libro en Alto Paraná. La profesora en cuestión, un poco antes de que yo imprimiera el libro, me acerca un papel manuscrito con unos fragmentos bíblicos. Y a mí me pareció raro porque, sabiéndome ateo, yo no entendía por qué ella me sugería que yo usara unos fragmentos bíblicos, porque eso me decía que usara los fragmentos para... a modo de epígrafe en la apertura del libro. Y eran unos pasajes del libro de Jeremías, y que decía algo así como que escribe todo lo que yo te ordeno en un libro. Y luego Joaquim, rey de Judá, lee los fragmentos escritos y comienza a cortar los fragmentos del rollo escrito por el profeta, y los lanza a las llamas
y luego Yahvé vuelve a hablarle al profeta y le dice, vuelve a escribir todo aquello que yo te había ordenado previamente y que Joaquín, rey de Judá, quemó en la hoguera después de leerlo. Y yo creo que fue como una de las más valiosas, pero para mí ambiguas e incógnitas lecciones de escritura y de edición, ¿verdad? Porque básicamente lo que ella me decía con esos epígrafes era, bueno, este libro llegó hasta aquí, está publicado, en algún momento tenés que reeditar este libro, reescribirlo. Y yo creo que lo que traté de hacer en los últimos años fue esconder ese libro lo más que pude, ¿verdad? Porque como libro primerizo uno no tiene como ese pudor o esa vergüenza. Yo al menos tengo un pudor y una vergüenza. Me da mucho miedo que la gente lea, de hecho, ese libro. Entonces, creo que lo que hice fue no ponerlo más en circulación, no lo reedité más. Y, sin embargo, yo tenía un blog y subí muchos de los cuentos a ese blog y comenzaron a circular, y de hecho uno de esos cuentos se publicó en Argentina después, y algunos académicos hicieron lecturas de algunos de esos cuentos, para mi vergüenza, pero tal vez inconscientemente, con la idea esa de tu profesora de reescribir, abriste este blog, pienso yo leyéndolo ahora como un espacio de experimentación, porque es un lugar donde en el primer año, que es el 2007, tú lanzas como un mensaje en una botella a los internautas a que lean tus textos y a que los comenten, y a que los destrocen, tú mismo les dices, ¿no? Y varios de los textos que aparecen en ese blog luego se convierten en trozos de tus novelas que luego publicarías. Era una época, si se acuerdan ustedes, o los que todavía no tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo en el mundo de la literatura para la primera década del siglo XXI, se presagiaba el fin de la literatura en papel, se presagiaba el fin de los libros, se presagiaba que iban a seguir los textos vivos en lo digital, ¿no? Y hay una proliferación enorme de revistas digitales y de blogs. Quería preguntarte, ya con la distancia del tiempo, ¿esos 7 años que mantuviste el blog te sirvieron para lecturas de otros, para experimentar, para subir textos que luego los trabajarías más? Sí, yo publicaba esos textos en el blog para extrañeza mía hoy, ¿no? En aquella época la gente leía blogs, ¿no? Y me hice muchísimos amigos de todo el mundo que leían los textos, y yo me metía a sus blogs también, pero sobre todo a gente de Asunción. Comencé a leer a mucha gente de Asunción que yo no conocía, la ciudad de Asunción. Y fue justamente a través de los blogs. Y a veces alguien entraba y comentaba, y además estaba el correo ahí, y me decía, leí tu blog y me gustó tal texto, te paso aquí el link de mi blog para que lo leas también. Y así se formaban como redes también de intercambio y de amistad que se mantuvieron durante mucho tiempo. Y muchos de los textos que aparecieron después en Shirú, en mi novela Shirú, en mi última novela She, yo empecé a postearlos en ese blog, y luego los volví a compartir en redes sociales. Algunos se acordarán de una red social pre-Facebook que era Orkut, y en Orkut había como un foro que era de literatura de Paraguay, y también compartía como en ese foro, y luego en Facebook y en Twitter también algunos fragmentos de los textos. Y en algún momento, de hecho, esas plataformas se volvieron espacios principales de escritura, ¿no? Escribir como un posteo para luego descargar ese posteo y reescribirlo, reelaborarlo e imprimirlo, ¿verdad? O sea, se volvió como un espacio dinámico también para experimentar con cosas, ¿verdad? Y a veces con cuestiones multimediales también, ¿verdad? Cruzar cruzar escritura con música, cruzar escritura con imagen,
Era una posibilidad de edición rápida también y de puesta en circulación rápida de textos, ¿verdad? Sin demasiada mediación. Y algo, ahora leyéndolo todo junto, que 7 años se resumen en esta cantidad de papeles. Hay algo que va ocurriendo en tu escritura, quería que reflexionaras un poco con nosotros. En esos primeros textos del 2007, 2008 aparece el yopará en los diálogos de ciertos textos que aparecen. Quería que nos contaras un poco cómo funciona en tu literatura el guaraní, el yopará, y cómo eso, desde la reflexión que tú también haces de lo ensayístico, tú piensas mucho sobre el llamado bilingüismo paraguayo, ¿no? Que en el inicio de un ensayo que se llama Bipolaridades, tú dices que en realidad es falso ese bilingüismo. Quería que nos contaras un poco. Sí. Creo que en la historia de la literatura de Paraguay en general hay como unas fases que son como muy identificables, que tienen que ver con el deseo de incorporar la lengua guaraní en un descalce muy extraño, ¿no? Bartolomé Meliá decía que es raro que una sociedad que se considera guaraní hablante y que parece ser como muy orgullosa de su lengua guaraní, no tenga escritores guaraní que escriban en guaraní, inclusive siendo guaraní hablantes, ¿verdad? O sea, hay como un descalce. La gente puede hablar perfectamente en guaraní, pero no escribir en guaraní. Entonces, hubo episodios, obviamente, en la música popular donde empezó a fusionarse el guaraní con el castellano. Emiliano R. Fernández es un músico popular, pero también mi bisabuelo era letrista en realidad. Emiliano R. Fernández era letrista también, no era músico. Los amigos músicos se pueden molestar, pero era letrista y escribía las letras de las canciones, y mezclando justamente castellano y guaraní. A principios del siglo XX ya se vuelve como un fenómeno dominante eso. Pero inclusive en el siglo XIX uno lee los periódicos de trincheras, uno encuentra que hay interferencias entre guaraní y castellano en los periódicos de la guerra contra la Triple Alianza, por ejemplo. Pero luego en la literatura moderna, digamos, comienza a ser una preocupación de índole lingüística, literaria y social, cómo incorporar esa lengua, otra que está tan presente en el Paraguay. Va a aparecer primeramente a manera de diálogos, ¿no? Nunca en la voz del narrador, pero aparecen en forma de diálogos, con notas al pie de página, por lo general en cursivas o en negritas en algunos casos, como en el caso de Gabriel Casaxia, y con notas al pie de página traduciendo lo que está en guaraní. En muchos casos aparece como una nota de color casi jocoso, ¿no? Burlesco, y en otros casos tiene como una vocación documental, casi de registrar un habla particular, coloquial, local. En casos como en la obra de Roa Bastos, el ejercicio es un poco más complejo en cierto sentido, porque él hace una traducción del discurso en guaraní al castellano, pero incorpora el léxico del guaraní. O sea, algunas palabras, y algunos autores sugieren que lo que él hace es torturar de alguna manera el castellano con el que escribe, con la sintaxis del guaraní, ¿no? Es una lectura arriesgada y dudosa, pero es la lectura dominante, digamos, acerca de la prosa de Augusto Roa Bastos. Pero hay otros casos, Carlos Villagra Marsal también, que hace como un ejercicio de escribir en castellano, pero calcando el léxico del guaraní, ¿no? Que el guaraní paraguayo además es una lengua que está sumamente colonizada por el castellano, no solamente en léxico, pero también en sintaxis. Entonces hay como interferencias mutuas, ¿no? Y luego hay un otro momento que yo creo que ya comienza con Jorge Canese a finales del siglo XX, y
del lado paraguayo, digamos, y del lado brasileño con Wilson Bueno, que escribe una novela preciosa que se llama Mar Paraguayo. Y comienza como una conversación transregional, ¿no? Transnacional en realidad. Y comienza a incorporarse la mezcla como de una manera más creativa, digamos, ¿verdad? De una manera más lúdica también. Aparecen personajes como Douglas Diegues, ¿no? Que crean esta lengua junto con el colectivo P3F, Poetas de las Tres Fronteras, esta lengua literaria ficticia inventada que en realidad no tiene equivalente coloquial real, pero que es una lengua fantástica, ¿verdad? Que incorpora la mezcla de castellano con portugués, mechado otra vez esa mezcla por el guaraní. Crea una lengua híbrida y falsa en cierto sentido, pero fantástica, una lengua literaria, ¿no? Que se vuelve muy común y mucha gente comienza a ejercitar el uso de esa lengua literaria en Brasil, en Paraguay y en Argentina, sobre todo. Que le llama portuñol selvagem. Portuñol selvagem, sí. Y luego creo que hay también como otra gente que ha experimentado con la escritura de prosa directamente en guaraní. Y en mi caso lo que yo tenía como una vocación documental, porque creo que yo pude haber sido lingüista, porque me interesaba la lingüística. Y de hecho muchos de los diálogos de mis textos son grabaciones anónimas, secretas que yo realizaba y transcribía después, se incorporaba eso, estallaba de alguna manera toda esa vocación lingüística en la ficción, ¿verdad? Y creo que en algún momento yo tuve como esa necesidad de ser fiel al habla. Y en mi último libro sí ya digo, bueno, si yo puedo ser retórico con la lengua castellana y torturar en la lengua castellana y romper la sintaxis del castellano, quizás pueda hacerlo también con el guaraní, ¿verdad? Y en este último libro llevé como hasta un extremo a eso, ¿no? Todo el castellano está sumamente fracturado. Los signos de puntuación no son arbitrarios, pero separan el objeto directo, por ejemplo, de las oraciones, y el objeto directo queda pospuesto, ¿no? Casi como ocurre a veces en el habla coloquial, ¿verdad? Cuando uno está con lo que se dice cantinflear, ¿verdad? Que uno comienza el discurso y nunca termina. Lo que hice aquí fue, casi en todos los capítulos, el objeto directo en castellano está pospuesto, aparece como unas líneas más adelante. Y eso ocurrió también con el guaraní. Y la única lengua que no, porque esto está en castellano, en guaraní y en portugués, la única lengua que no tiene la sintaxis rota es el portugués, porque hoy me parece que es la lengua dominante de una nueva forma de coloniaje, ¿verdad? Y es la única que está indemne, digamos, está ilesa, sale ilesa de esta puja, de esta violencia, ¿no? En la que se rompen las lenguas, es el portugués. Básicamente fue esa también mi transición, que coincide más o menos con la preocupación que tuvieron otros autores con la incorporación de las lenguas en los textos, salvo que yo no empleé estrictamente el portuñol selvagem en mis textos. Quizás en algunos posteos del blog haya algunos pasajes, pero sí hay una mezcla de las lenguas que no están plenamente mezcladas, ¿no? Porque es lo que ocurre por lo general en estos entornos coloniales, ¿verdad? Donde las fronteras son porosas, permeables, sin embargo plantean unos límites infranqueables también, ¿verdad? Difícilmente alguien que sea muy buen hablante de castellano
ingrese cómodamente al universo del guaraní hablante, aunque hay casos, ¿no? Hay pocos bilingües, pero escasos, por eso el bilingüismo no es tal. Y difícilmente un guaraní hablante acceda al campo semántico del castellano, ¿verdad? Y asimismo un hablante del portugués, ¿no? Y por otro lado, como escritor que escribe en castellano, guaraní y portugués, y que puede leer en castellano, guaraní y portugués, y que puede hablar, pero con distintos niveles, ¿verdad? En las tres lenguas. Cuando me enfrenté a la lectura de Mar Paraguayo, de Wilson Bueno, que está también escrito en castellano, guaraní y portugués, con una ortografía inventada por él, yo dije, este libro fue escrito para mí, porque yo lo leí en Brasil, junto con compañeros brasileños y argentinos, y yo dije, yo soy el único que puede acceder a todo lo que está en guaraní acá. Soy el único. Es como si esas palabras estuviesen ahí, hibernando, esperando por mí, para que yo las despertara, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy linda. Y además me identifiqué muchísimo con Mar Paraguayo, ¿verdad? Que fue una experiencia muy interesante. Y hay, tú que estás en esa frontera con Brasil y que has escrito en estos tres idiomas, en tu segundo libro, que es Shirú, desde el título ya comienza esa ambigüedad del lenguaje de qué lado de la frontera se lee, ¿no? Quería que nos contaras un poco Shirú, qué quiere decir del lado de Paraguay, y Shirú, qué quiere decir del lado de Brasil. Sí. Shirú es una palabra portuguesa, pero de origen guaraní. Sin embargo, tiene un equivalente paraguayo que es Sheinu, que tiene una pronunciación casi idéntica, aunque en Paraguay se pronuncia también Shinu, ¿no? con un acento ligeramente nasal al final. En Paraguay significa mi amigo. Inu es amigo, es como el compañero, el aliado. En el lado brasileño invoca una identidad regional, que es la identidad del sur de Brasil, ¿no? De los gaúchos y los catarinenses, quizás los paranaenses también, ¿verdad? Pero sobre todo los gaúchos de Río Grande do Sul en Brasil. Y también es como un vocativo que implica amistad, compañerismo, complicidad, ¿verdad? Así como en Paraguay. Al cruzar la frontera, los colonos brasileños, que son de procedencia ítalo-germana, mayoritariamente, empiezan a emplear el vocablo shirú para referirse a los paraguayos, y ahí cambia el sentido. Pasa a nombrar ya no al idéntico, al amigo, sino que pasa a invocar al otro, al opositor cultural, al enemigo, ¿no? Y la palabra entonces, al cruzar la frontera, invoca justamente eso, ¿verdad? Pasa a ser su antónimo, ¿no? Pasa a ser de una palabra que significa amigo, pasa a ser enemigo, al cruzar la frontera. Es una novela fragmentaria, es una novela que tiene prosa poética, es una novela que usa grafías distintas, es una novela que usa registros distintos, hay mucha invocación a la oralidad, y también es una novela que es, creo, de todos tus libros, la que más has trabajado, que ha ido cambiando con el tiempo, que ha tomado distintas formas, que ha llegado a distintos públicos, y es una novela que comenzaste a construir en tu blog, y tal vez a través de Orkut, con esa conexión ya con Asunción. Es una novela que ya no te quieres autoeditar, sino que quieres que una editorial la publique, ¿no? Entonces te vas a Asunción, un poco distribuyes esos manuscritos en distintas manos, y al final la editorial, las ediciones de Laura te dicen, la vamos a hacer, pero necesita 4 años. No te dicen eso, te dicen, tenemos que editarla, y al final es una edición de 4 años. Sí. Y esos 4 años yo quisiera que nos contaras, porque leyendo los textos en tu blog,
Algunos permanecen intactos, algunos omite ciertas palabras y se vuelven elípticas las conexiones entre fragmentos. Aparece el portugués mezclado dentro como del habla cotidiana de los chicos que están en la calle. Aparece la voz de una mujer, aparece la voz de un niño. Quería que nos contaras ese trabajo enorme de 4 años de trabajar un texto que al final acaba ganando el premio más importante de la literatura publicada en Paraguay en el 2012, cuando finalmente se edita. ¿Cómo fue ese proceso ya de venir de todo lo que nos has contado, ¿no? De trabajar en la radio, en revistas, en la autoedición, en reflexionar sobre el propio guaraní, portugués y español que se habla en la frontera, y ya pulirlo y esculpirlo de alguna manera para que llegue este texto? Sí, yo envié a varias editoriales de Asunción el manuscrito en mi ingenuidad, y la última a la que le envié fue a Ediciones de Laura, que es una editorial independiente, sin fines de lucro además, que estaba dirigida por Lía Colombino. Y Lía me contesta casi inmediatamente. Ahí me hago amigo del que había sido uno de los primeros lectores de la novela, que fue Javier Palma, que es un músico que es integrante del colectivo Ediciones de Laura. Y yo paso a formar parte también después de Ediciones de Laura del colectivo, que es un colectivo de artistas y un colectivo editorial de experimentación que trabaja con archivos, con investigación. Y ella me dice, bueno, Javier lee la novela y me dice, bueno, vamos a publicar la novela, pero tenemos que hacer un trabajo de edición, porque Lía es como bastante pulcra. Entonces empezamos a mantener unas reuniones periódicas en Asunción, y mantuvimos también intercambios virtuales para discutir algunos aspectos de la escritura. Lía, de hecho, escribe un posteo en un blog también acerca de este proceso de edición, y ella señala justamente una apertura que yo demostré en digamos, renunciar a un ego, ¿no? Porque es difícil entregarse a la mano del editor y que el editor te diga, mira, esto hay que reverlo, esto habría que reescribirlo, esto hay que omitirlo, ¿no? Es difícil, sobre todo cuando alguien tiene mucho cariño, siente mucho cariño frente a lo que escribió, ¿verdad? Y yo decidí que yo confiaba en Lía. Entonces hay como una entrega también de confianza con el editor, y fueron intercambios muy dilatados, porque había que reescribir muchísimas cosas y luego volver a leer y luego volver a editar. Y luego, como es una editorial sin fines de lucros, no tiene un fondo editorial económico, entonces la espera por la publicación del libro también implicaba reunir los fondos suficientes para poder comprar los materiales, pagar la imprenta. Y se publica en el año 2012, fijamos la fecha de publicación del libro para junio de 2012. Y justo la presentación del libro se da en la fecha o sea, tenía que ser en el día que ocurre la masacre de Curuguatú en Paraguay, que fue una masacre que ocurrió en 2012 en un enfrentamiento entre campesinos y policías. Entonces suspendemos la presentación, pasamos a otra fecha, esperando que se calmen los ánimos un poco, pero cuando en la siguiente fecha ocurre el golpe de Estado que derroca al presidente, entonces no había cómo presentar el libro nuevamente, tuvimos que suspender nuevamente la presentación del libro por segunda vez, y ya lo presentamos un día lunes cualquiera, así como, bueno, hay que presentar y ya. Y igual fue muchísima gente, y yo creo que fue también un poco el boom de esas fechas, ¿no? Asunción vivía un momento particular en el año 2011, que era el año del bicentenario de la independencia. Mucha gente empezó a ocupar espacios públicos, a circular por la calle, había muchas actividades culturales por toda la ciudad, recitales de poesía,
Cuando ocurre el golpe, se estrena la película Siete Cajas también, que es una película de Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori, que es como una de las películas paraguayas más vistas. Entonces yo creo que había como un deseo de cosas en ese momento, y por eso circula bastante, yo creo, también el libro en ese momento. Se publican muchísimas reseñas que después ya no tuve tanta suerte, pero en aquella ocasión sí, y gana este premio que yo no creo que sea el más importante, pero para mí fue importante en aquel momento. Y comienza a circular luego el libro a raíz de ese premio, un poco en Argentina, ¿no? A través de unos contrabandos también que uno hace, porque como no tenemos distribuidores, cuando llega un amigo de otro país le decimos, bueno, acá tenés unos ejemplares de los libros, y fue pasando de esa manera, ocurriendo de esa manera. Y no estoy seguro de cómo empezó a circular después en Brasil, pero lo cierto es que en el ámbito académico la gente empezó a interesarse por la novela, sobre todo en el contexto de una universidad preciosa que es la UNILA, la Universidad de Integración Latinoamericana, que está en la frontera, en Foz de Iguazú. Y eso me abrió un puente de conversación con muchísima otra gente, que era insólito para mí, que desde la academia yo no iba a tener, ¿no? Desde mi formación en letras apenas, ¿no? Desde la literatura fue posible. De hecho, esta conversación fue posible a través de ese libro también, creo, ¿verdad? Damián, tú tienes todo este lado de esta literatura, que yo llegué a Paraguay y pregunté qué se está escribiendo y me dieron tu novela, ¿no? Entonces sí hay esa, y la llevé a Ecuador, se leyó allá, pero también a la vez que tienes toda esta creación literaria, hay todo un interés por la crítica. Y creo que Paraguay, en muchos sentidos, es invisible en ciertos espacios, pero en el cultural lo fue durante muchísimo tiempo. Pero con la figura de Ticio Escobar, que estuvo como muy ligado al Arcis de Chile, a la figura de Nelly Richards en la primera década del 2000, entró como a la crítica postcolonial, a las postdictaduras del Cono Sur. Y ahí entró este espacio del Seminario de Crítica Cultural, que luego tú te unes a través del Día Colombino. Quería que nos contaras un poco cómo llegas ahí, cómo eso te impulsa a hacer la maestría en Sao Paulo, y cómo eso tiene que ver la escritura académica con tu escritura más literaria. Cuando comenzamos a hacer estas reuniones periódicas para la edición de Shirú, yo le manifiesto a Lía mi decepción, digamos, con mi formación académica, ¿no? En letras, en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Y yo tenía entendido que había como un espacio, como un grupo de estudios, pero no tenía muy claro de qué se trataba. Y Lía me dice, mira, nosotros nos solemos reunirnos los días jueves, de por ahí si te interesa va a haber una convocatoria dentro de poco y podés postularte, y si salís seleccionado, junto con otras 18 personas, nos juntamos todos los jueves a lo largo del año para leer textos de crítica cultural. Ese primer programa iba a ser de introducción a los estudios culturales. ¿Y eso era en el Museo del Barro? Es un programa que es del Museo del Barro, el Seminario Espacio Crítica, pero se realizaba en el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción. Y yo le digo, sí, me voy a postular, pero sin entender muy bien de qué se trataba y sin entender el compromiso que implicaba vivir en Alto Paraná, a 350 kilómetros, y postularme para un curso en Asunción, ¿no? Y que no, más que un curso, era un seminario, un espacio, un grupo de estudios. Y me postulo y me aceptan, y ahí me comprometo a viajar todos los jueves a lo largo de un año a Asunción, y fue un espacio también de conocimiento más allá de textos, de lecturas críticas, sobre todo en torno a los estudios culturales, la crítica cultural y la teoría postcolonial. Fue también un espacio para conocer Asunción, que yo no conocía, ¿verdad?
y sumergirme un poco también en la vida cultural de Asunción. Y comienzo a escribir ahí unos textos donde justamente reflexiono sobre la realidad lingüística de la Triple Frontera, y creo que es como un aprendizaje de escritura de ensayo que se dio en el contexto de ese seminario. Yo suelo decir que el seminario me dio una palabra y una forma discursiva que yo no tenía antes, ¿verdad? Me dio la posibilidad de comunicarme ensayísticamente, de expresarme ensayísticamente. Y que además era un germen quizás que estaba ya en los artículos de la revista que editábamos y en algunos pasajes medio reflexivos de las novelas, pero ahí como comienzo a trabajar eso con insistencia. Y como comencé a trabajar casi por accidente en un espacio de arte que es la Fundación Migliorisi, un día que se organiza una exposición de Feliciano Centurión en el Museo del Barro, le piden al curador, que era Fernando Davis, que escribiera un artículo para un periódico sobre la exposición, y él dice: como yo, que soy el curador, voy a escribir un artículo sobre la exposición, que la escriba Damián, dijo. Y medio por accidente y escribí una reseña sobre esa exposición, y casi enseguida empezaron a llamarme otros artistas para que reseñara sus exposiciones, y después empezaron a pedirme textos de sala, y después empezaron a pedirme curadurías, y yo no tengo formación en artes, y fue casi como un accidente, pero que seguí insistiendo, digamos, en el accidente, ¿verdad? Y sí tengo una prosa ensayística que fue muy prolífica. Yo creo que en cierto punto abandoné, de hecho, un poco la escritura de ficción por este placer y este deseo que me producía la lectura de teoría, ¿no? Leer textos teóricos, que además de estos autores postcoloniales, pero el propio Derrida, que a mí me fascinaba mucho, yo creo que lo leía de una manera que Lía me había sugerido, ¿verdad? Y que a su vez era una sugerencia de Ticio, ¿verdad? Porque cuando Lía se enfrentaba a la lectura de ciertos textos, decía: bueno, a ver, yo acá hay cosas que no entiendo, le decía a Ticio. Y Ticio le decía: pero qué optimista, qué exigente, ¿no? Entenderlo todo. Y ahí le decía a Ticio: mira, Lía, vos lees poesía. Y Lía le dice: sí, yo leo poesía. Entonces trata de leer los textos como si leyeras poesía. Y ese mismo consejo Lía me lo transfiere a mí, y empiezo yo a gozar, digamos, la lectura de esos textos teóricos, y ese goce de la lectura se transfiere luego a la escritura de ensayos también. Y ese goce que también te lleva a enseñar escritura, ¿no? Porque algo que haces últimamente, y también con Lía, pero también solo, son talleres literarios, sí, en línea y presenciales también, ¿no? Sí, talleres en línea tuvimos durante un tiempo con Lía Colombino, un taller Abra Palabra, que es de Lía Colombino, y luego yo tuve unos talleres en Alto Paraná antes de mudarme a Asunción, pero también unos espacios de escritura donde me juntaba con amigos a leer y a escribir. Uno de ellos era el Espacio para el Goce Escritural, se llamaba de hecho. Y luego unos talleres de escritura que di ahí en Alto Paraná, y cuando me mudé a Asunción empecé a ofrecer también talleres de escritura. Y hoy estoy enseñando escritura en la universidad, de hecho. Tengo un taller de narrativa en ¿La Nacional? En una universidad privada, que es en la carrera de cine, y enseño literatura paraguaya también ahí, y enseño escritura académica en la Universidad Nacional y en esa universidad privada también. Y ahí lo último, un poco para cerrar, no escribes solo textos literarios y ensayísticos, sino que también estás trabajando en teatro, y no solo trabajando la escritura, sino la dirección, la composición de música, un poco el performance del teatro. Quería que nos cerrara un poco esta charla contigo con ese otro tipo de escritura que es la dramaturgia. Sí, yo creo que desde muy temprano, ya en el colegio, empecé a escribir unos guiones de teatro que por bello accidente
me dejaban poner en escena en los festivales escolares, ¿verdad? Entonces yo escribía los guiones y mis compañeros actuaban en las obras. Y cuando en el 2004 entro a la carrera de letras, la profesora esta María Estigarribia, que fue mi tutora durante muchos años, ella me recomienda que vaya un día a la biblioteca municipal de Ciudad del Este en el Día del Libro. Y yo digo, pero ¿para qué voy a ir al Día del Libro, una fiesta oficial, a una biblioteca pública, ¿verdad? Y ella me dice, sí, anda vos y de repente haces amigos ahí, me dice. Y voy a la biblioteca y se me acerca una chica muy rara, que estaba con un vestido verde y unos collares indígenas, y comienza a hablar sobre arte abstracto y sobre poetas surrealistas y sobre poetas malditos. Y yo digo, pero ¿quién es esta chica tan interesante? Y me acerco a la chica y le pregunto si era actriz, y me dice por supuesto que sí. Pero actuaba también en obras escolares y esas cosas, en obras en la universidad. Y comenzamos a hacernos amigos, a frecuentarnos bastante. Nos juntamos a leer en la biblioteca, de hecho, municipal. Agarramos un libro al azar y nos ponemos a leer. Y luego empezamos a escribir guiones de teatro también. Escribimos varios guiones de teatro y ensayamos varios de estos guiones, pero nunca pudimos llevarlos a escena por una impericia logística y escasez de recursos también. Hasta que un día ella me dice, mira, tengo este guión, es de un español, es un monólogo, así que no vamos a necesitar otros actores. Yo ya me aprendí el guión, ya me sé todo el parlamento y vamos a hacer esta obra. Yo le digo, bueno, vamos a hacer. Y entonces empezamos a diseñar el vestuario, la escenografía, la iluminación, la música. Yo hago una adaptación del guión al castellano paraguayo y llevamos la obra de escena y la presentamos no muchas veces, pero fue como un ejercicio, digamos, de insistir en presentar la obra. Pero fue como un trabajo profesional, digamos, semiprofesional para nuestros estándares al menos. Y luego ella, a partir de esa misma experiencia y de la dinámica de trabajo que tuvimos, ella de hecho hace una versión de Shirú dramática, que fue muy interesante y que se presentó en Brasil. ¿Y se presentó en Paraguay también? No, en Paraguay no, solo en Brasil, en la Feria del Libro de Foz de Iguazú. Y algo que se me había quedado también es, tú tienes otra novela que al final nunca la publicaste, sino que fuiste subiendo a tu blog, y Felicita Cartonera publica un fragmento en estas ediciones cartoneras que circula por Ciudad del Este, un poco por Asunción. Y es una novela que se llama Wanderlust y está situada en una Ciudad del Este post-apocalíptica, ¿no? Y es un poco, quería preguntarte si eso te llevó a indagar un poco en el mundo de la ciencia ficción y empatar eso ya, ahora sí para cerrar, sí, con la escritura de cine también. Uh-huh. Sí, sí, es una novela que creo que yo no la trabajé demasiado, ¿no? Que fue casi como un ejercicio, más que una novela, un ejercicio, ¿no? Y tenía como esta curiosidad porque en realidad me interesaba el cine de ciencia ficción, sobre todo el contemporáneo, ¿no? Creo que hay algunas películas que son muy interesantes, que reflexionan sobre el lenguaje, inclusive. ¿Y eso circulaba en DVDs? ¿Había salas de cine? En DVDs piratas, truchos, ¿verdad? Y comienzo a idear esta novela, esta historia, que era muy irreal, muy fantástica, a diferencia de los otros textos que tienen como una dimensión o intimista o una dimensión medio realista. Este tenía como un componente más fantástico, que es una beta que quedó medio suelta ahí. Y luego empecé a colaborar en realidad con producciones cinematográficas, no tanto todavía no a escribir guiones. Tengo algunos guiones así en bruto, pero sí guiones para documentales, o colaborando en algún aspecto de la producción, ¿no?
en la transcripción de diálogos, de parlamentos y esas cosas en el ámbito audiovisual. ¿Qué trabajas con las herederas? Es una colaboración en realidad para transcripciones y para algunos proyectos que presentaron para la obtención de fondos. Sí. Y ahora estás en una última novela de lo que sé, ¿no? Estoy en una novela que estoy trabajando ya hace varios años que se llama, ya tiene nombre, ya tiene final, se llama Islandia, creo que la abandoné para hacer mi tesis de maestría, justamente. Y mi tesis de maestría es sobre el Paraguay insular, ¿no? Esta idea de un país aislado geográficamente, aunque no está aislado, está en realidad en el medio y conectado con la región, pero que se siente, se imagina, se piensa aislado geográficamente, que está de cierta manera aislado lingüísticamente, aunque no lo está, porque en Brasil también se habla guaraní y también en Argentina y también en Bolivia. Entonces son como unas ilusiones de aislamiento, pero sí hay un sentido de invisibilidad y hay como un cerco mediático que rodea a Paraguay. Y yo trabajé esa metáfora del Paraguay insular en mi tesis de maestría y traté de hacer como una genealogía de las representaciones de esa insularidad paraguaya en textos de ficción y en algunos ensayos de autores literarios también, ¿verdad? Y creo que toda esa investigación que hice para la tesis me sirvió para pensar mejor un poco acerca de lo que yo quería hacer con esta novela, que reflexiona un poco sobre estos aislamientos, pero también sobre migraciones, no solo humanas, sino migraciones vegetales, ¿no? Porque los vegetales, como los pájaros, también migran. Migraciones animales, por supuesto, y migraciones minerales también. A partir de una experiencia que tuve de niño, ¿no? Cuando un volcán islandés entró en erupción y en las noticias dijeron que la ceniza volcánica podría llegar hasta América, que quizás llegase a América. Y yo desperté al día siguiente de la erupción y encontré el auto de mi papá cubierto de ceniza. Pudo haber sido ceniza de cualquier cosa, pero para mí era ceniza volcánica. Entonces yo dije que las cenizas de un volcán habían llegado hasta mí, habían migrado hasta mí. Y de alguna manera el nombre, la palabra de esta Islandia, que en islandés y en inglés significan otra cosa, pero que en castellano remiten mucho a esa insularidad, ¿no? La tierra de la isla, el país de la isla. Me pareció que era como una idea interesante para deconstruir un poco también esa insularidad, ¿verdad? Pensar que en realidad estamos muy conectados, ¿verdad? Vos decías ayer que el coronavirus nos dio como una conciencia de lo conectados que estamos, ¿verdad?